Es un honor para mí el poderla presentar en este fin de año y que ella cierre este año 2020. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron las fiestas? Mi esposo y yo tuvimos un tiempo en este año muy difícil y yo no sabía si llegaría a estas fechas. No sabía si ya iba a estar con el Señor en estas fechas, como él platicaba hace rato. Y hemos vivido un año muy difícil, creo que todos están de acuerdo conmigo, rodeados de enfermedad, rodeados de muertes de seres queridos, rodeados de muerte de personas conocidas, cercanas a nosotros. Hemos visto también muchas crisis financieras en muchas familias en el país, y no nada más en el país, en el mundo entero. Hemos visto y yo he ministrado muchas crisis en la familia, en los matrimonios. Pero juntamente y paralelamente con esto, he visto muchos milagros de parte de Dios en todas estas áreas, en el área de la salud, en el área de la gente que está a punto y con un diagnóstico de muerte, como de repente se levanta y de repente tiene una vida saludable, cómo Dios opera en la vida de los matrimonios, en la vida de las familias y crisis que decimos, ¿cómo va a salir de aquí? Y hemos visto muchos milagros, pero yo tengo un tema en mi corazón desde hace muchos años y lo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hay un tema que me aflige mi corazón, que me consterna y me acongoja, y es que he visto que muchas personas que amo, muchas personas que conozco, muchas personas que son allegados míos, tanto en el área profesional como mis amigos, como familiares, como aún hermanos en la fe, he visto que, no sé si te ha tocado, igual que a mí, que cuando vamos a algún velorio o alguien muere, de repente dicen en los velorios o alguien dice, no te preocupes, ya está con Diosito. ¿Les ha tocado? Y yo veo que todas las personas, independientemente de sus creencias, independientemente de su vida, independientemente de su forma que tienen o que tenemos, porque todos estamos en esto, siempre decimos, no te preocupes, el muertito ya está con el Señor, ya está allá en el cielo, ya Diosito lo tiene en sus brazos, ya está descansando. Pero independientemente de lo que la persona diga, la persona viva, qué valores tenga, qué creencias tenga, toda la gente dice eso en un velorio. ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado llegar a algún velorio que digan, este no está con Dios? No, todas las personas aún decimos, ya está con Dios. Y este tema me aflige a mí mucho. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué dice la gente? Que el muerto, haga lo que haga, viva como haya vivido en la tierra, después de muerto, se irá con el Señor. Eso es lo que dicen. Y esta, a la luz de la Escritura, mis amados, no es una verdad. Desafortunadamente, no es una verdad. Y esto a mí me consterna, me aflige cuando oigo decir esto. Muchas veces como pastores, como maestros, los maestros de las congregaciones, los maestros
que enseñamos la Biblia, los maestros que enseñamos la palabra, evangelistas, los sacerdotes, la gente religiosa, la gente, muchas veces decimos, hoy les enseñamos a nuestra gente, si solo creemos, si solo crees, tú cuando te mueras te irás con Diosito. Y esto a veces no llegamos a comprender lo que la Escritura dice, qué significa esto de si tan solo crees. Cuando nos han enseñado a veces en algunas religiones, sobre todo todas las religiones cristianas, católicas, evangélicas, protestantes, como le quieran llamar, nos han enseñado que si cumplimos con ciertos rituales, nosotros vamos a ir al cielo. Pero es necesario entender, muy necesario entender la eternidad a la luz de las Escrituras. Y dice, si tan solo creemos. ¿Qué significa esto en la Escritura? Si tan solo creemos. Todo mundo y decimos, yo sí creo en Dios. Son muy pocos las gentes que dicen, yo no creo en Dios. Al menos a mí me ha tocado. La mayoría de la gente dice, yo sí creo en Dios. Y yo quiero hacer una distinción. Muchas veces los psicólogos dicen que hablan de que tenemos dos dimensiones. De la dimensión en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, dos dimensiones. La dimensión, ellos le llaman simbólica, que es la dimensión de las ideas. Y la otra dimensión es la dimensión interactiva, que es la dimensión de lo que hacemos, los hechos que hacemos todos los días. Y mi pregunta en esta mañana es, mi creencia con respecto a la salvación está en la dimensión simbólica, en la dimensión de mis ideas, está en mis ideas, o está en mi dimensión interactiva, que es en mis hechos. ¿Dónde está esta creencia? ¿Dónde está plantada? ¿Dónde está establecida? ¿Tu creencia con respecto a la salvación son solo ideas o son hechos? Yo me lo he cuestionado mucho en mi vida. ¿Mis ideas con respecto a salvación es un conocimiento? ¿O vivo de acuerdo a estas ideas? ¿Me muevo en mi vida cuando tengo problemas con mi esposo, cuando algo no me parece, cuando me enojan las cosas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son mis hechos en mi vida cotidiana? Y quiero poner un ejemplo que a mí me pasa mucho y espero que a ti no te pase. Yo tengo la idea de que el ejercicio es muy bueno. ¿Quién tiene esa idea de que es muy bueno el ejercicio? Yo tengo esa idea. Creo firmemente que el ejercicio es bueno. Y sé muchas de las ventajas porque he ido con cardiólogos, he ido con endocrinólogos, he ido con muchos médicos y aún con gente y me dicen que es bueno y yo sé, ya lo sé, que es bueno. Me baja la presión arterial, me baja el colesterol, me ayuda a mantener mi peso. Bueno, hay un sinfín que no terminaría de hablar de bendiciones del hecho de hacer ejercicio. Y yo creo que hacer ejercicio es bueno. Pero ¿qué pasa en la dimensión de mis hechos? ¿Qué pasa en la dimensión de mi realidad? Yo soy una persona sedentaria. Nunca hago ejercicio. No he hecho ejercicio. Hace años hice algo de ejercicio, pero en la actualidad y hace algunos años no he hecho nada de ejercicio. ¿Y cuáles creen que son los resultados que tengo en mi vida práctica? Que tengo en mí. Los resultados son de acuerdo
¿A mis ideas o a mis hechos? Pues les quiero dar la noticia que mis resultados son de acuerdo a mis hechos. Yo estoy cosechando ahorita consecuencias de mi sedentarismo, no de la idea que tengo de que el ejercicio es maravilloso. ¿Por qué? Porque tengo más de 20 kilos extra. Tomo pastillas para la presión alta. Tomo pastillas para el colesterol. Ese es el resultado en mi vida de mis hechos. Pero mis amados hermanos, yo sé que el ejercicio es maravilloso. Yo sé que es cierto. Yo creo esa filosofía, pero no la hago. Y esto es exactamente lo que nos pasa con esto de si creemos. O con la gente que dice que ya está con Diosito el muertito, independientemente de lo que haya hecho. Porque creía en su dimensión simbólica, en sus ideas, que cuando se muriera se iba a ir con Diosito. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? En 1 de Juan 3:8 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua. Yo recuerdo en mi infancia cuando oía a mi papá y oía a mis abuelos y todo esto, que la palabra era algo muy valioso, que cuando uno decía algo, era así como casi tener un contrato. Ahora necesitamos un contrato legal con notario y todo para que esto, sí. Pero ahora la palabra como que decimos muchas cosas y se las lleva el viento. Y dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino, fíjate lo que dice, de hecho y en verdad. ¿Qué hechos? No hables de más, no digas cosas que no son un hecho en tu vida. Ama con verdad y con una realidad. Y en Santiago 1:22 es muy clara, dice, y aquí mis amados, en estos dos versículos son palabras de Jesús. No son de los apóstoles, son de Jesús. Y dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos está animando? ¿Qué nos está exhortando? Aquí Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, no tengas esto en tus ideas, en tu mente, solo acá, sino haz eso que escuchas, haz la palabra que lees, haz eso. Y yo les pregunto, ¿quién te da a ti la salvación? ¿Quién me va a dar a mí la salvación? ¿Tu pastor? ¿Tu maestro bíblico? ¿Tu pastora? ¿El sacerdote? ¿Quién te va a dar la salvación? ¿Tus creencias? ¿Quién te va a dar la salvación? ¿Tu servicio a Dios va a ser que le pagues a Dios la vida eterna, el pase para la vida eterna? Él es. Tu conocimiento de la Escritura, que sabes muchísimo, tienes 20, 30, 40 años de saber de la Biblia, ¿ese te va a dar la vida eterna? No, mis amados, la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Que es Dios el que nos da. Es Dios. Y a veces decimos, es que el pastor, es que mi creencia, es que mi padre, es que mi abuelo, es que
yo leí un versículo fuera de contexto y dice, y para mí esto es verdad. Pues tú puedes decir lo que sea, pero el chiste es que el pase a la eternidad, al reino de los cielos, lo da Dios. No lo da ninguna iglesia, no lo da ninguna religión, lo da Dios Todopoderoso. Él es el que lo da. Ahora, bueno, pues ya dije muchas cosas difíciles. ¿Cómo podemos tener la certeza? ¿Cómo podemos tener la certeza de esta salvación? Y de que esa salvación, más adelante se los voy a comentar, la salvación no es que sea salvo cuando me muera y me voy a ir con Diosito. La salvación es algo que comienza aquí, en la tierra. Y esta salvación comienza con algo importantísimo, que sin esto no hay salvación. Y el primer paso es que Dios nos invita y nos persigue a través del Espíritu Santo para que hagamos un pacto con Dios. Un pacto como los de antes, que la palabra era palabra, no que la palabra se la llevaba el viento. Nos invita y el Espíritu Santo nos persigue y nos invita a venir a Él. Y dice, haz un pacto conmigo. Mira, he hecho muchas cosas, he puesto una mesa delante de ti con cantidad de cosas. Pero a veces, yo oí una vez a una profesional, una terapeuta, psiquiatra terapeuta, que me gusta y he asistido a varios seminarios. Ella decía que ahora en este tiempo ya se acabó la idea romántica de que cuando nos casemos nos vamos a casar por amor. Y de que ahora hay muchos tipos de relación de pareja en los cuales eso de por amor, ya muy poquitos se casan por amor. Yo dije, ¿cómo? Si esa es la idea que uno tiene, ¿verdad? Que se casa por amor. Pero ella decía, no, hay muchos que se casan por conveniencia económica, porque brincan a otro nivel social. Algunos se casan para no estar solos. Hay diferentes tipos por los cuales la gente en este tiempo buscan esta relación. Y yo meditando en esta plática pensé que ¿por qué busco a Dios? ¿Por conveniencia? ¿Por lo que me va a dar la vida eterna? ¿Por las bendiciones que yo conozco? Porque leo la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios me llama a esta primera parte, a este primer punto, que de aquí vamos a encaminarnos hacia esa vida eterna. Es la relación de hacer un pacto con Dios. Es este pacto. Y el pacto al que Dios me llama no es por conveniencia. Es por amor. Tan es así que el Padre dio a su Hijo porque todos estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él dio a su Hijo porque era un justo. Y como justo, Él pagó un precio para que yo pudiera volver al Padre. Y el Padre me da esta bendición, este pacto de volver a Él a través de su Hijo Jesús. Un pacto personal con Dios. ¿Qué significa este pacto? Dios dice, ¿sabes qué? Yo te doy mi vida. Yo pagué por tus pecados. Esto es, dame tú la tuya. Y luego yo le doy la mía y yo tomo lo que Jesús tiene. Pero ¿cómo eres tú o cómo soy yo? Yo no sé cómo eres tú. ¿Solamente quieres tomarlo de Dios y no darle tu vida? ¿Cómo es esto?
Porque este pacto habla de una relación entre Dios y tú. No habla de una religión, no habla solamente de conocimiento, habla de esta relación de amor. Y ahí, mis amados, comienza la vida eterna, aquí en la tierra, no cuando nos muramos. Ahí comienza la vida eterna. Este pacto con Jesús, dice la Escritura en 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y hay una parte que nosotros, los cristianos, los evangélicos, usamos muchísimo para cuando evangelizamos, cuando le mostramos a la gente nueva que no conoce el Evangelio, y le leemos este libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 y 9. Y les decimos, la mayoría de ustedes se lo debe de saber, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y quiero poner énfasis, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Algunas personas he oído y escuchado que dicen, tú nada más haz la oración de salvación y serás salvo. Hagas lo que hagas, vivas como vivas. Mis amados, la Escritura no dice eso. No es que no sea, la oración, este pacto, es lo primero que va. Es parte de esta salvación, es el inicio de esta salvación. A veces para nosotros, esta parte que les leí, Jesús por Señor. Si tú dices que Jesús es tu Señor, ¿qué significa esto? Para nosotros en la actualidad no significa nada. ¿Por qué? Porque le decimos Señor al del pan, Señor al del gas, todos los nombres que no nos sabemos de hombres, varones, le decimos Señor. ¿Les pasa lo mismo que a mí? Entonces cuando leemos esta palabra, dices tú, ay, pues claro que le digo Señor a Jesús. Pero ¿qué significa este Señor? ¿Qué significa este Señor? En el tiempo que Jesús vivió en Roma, el único que se le podía decir Señor era el César. Y por eso está escrita esta palabra aquí. Pablo lo escribe a los romanos. Porque en Roma solo César era el Señor. ¿Qué significaba que César fuera el Señor? Que César era el dueño de todos los romanos. Tenía un poder, una autoridad sobre todos los romanos. Y tan era así que a nadie más se le podía decir Señor. Y cuando empezó el cristianismo con Jesús y sus discípulos, y empezaron a decir estas palabras, Jesús es mi Señor, estos primeros cristianos sufrieron una persecución terrible por parte del César. Algunos fueron martirizados y unos hasta murieron solamente por decir Jesús es mi Señor. Y esto es lo que la Biblia dice, que cuando yo le digo que es mi Señor, Él es mi dueño, Él es el dueño de esto. ¿Y qué hago yo? Esto está en mis ideas, y yo lo sé, pero ¿qué hago en mi vida cotidiana? ¿Realmente Dios es mi Señor o hago lo que bien me parece, como dice el libro de Jueces, que era una época tan difícil que cada quien hacía lo que bien le pareciera? ¿Saben por qué? Porque estamos en una época, en el posmodernismo, y cada quien hacemos lo que bien nos parece. La cosa es que esto no entre a nuestros corazones porque nosotros tenemos un Señor
es tu Señor Jesús. No en ideas, no en la dimensión de las ideas, sino en la dimensión de los hechos. Esa es mi pregunta. Porque, mis amados, si no es así, este es el inicio. Yo te animo a comenzar por aquí, porque es lo primero que se hace para tener esta vida eterna con Jesús, esta vida eterna con el Padre. Cuando Jesús vive su vida, enseña a sus discípulos, tiene toda su vida, muere y resucita y está con los discípulos, se les aparece y exactamente antes de subir al cielo, les da un mandato a sus discípulos. Y lo podemos ver en Mateo 28, 18. Y dice, se acercó Jesús y les dijo, toda autoridad me ha sido dada. Acuérdense que ya está muerto y está resucitado. Y está por ascender a la diestra del Padre cuando dice esto. Y dice, id, haced discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Dice, yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estarás solo. Yo estaré contigo. Y en Hechos 2:38, el famoso discurso de Pedro, que es una conversión masiva, impresionante, Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús les había dicho algo. Dice, ¿saben qué? Ya saben las palabras que yo les dije, ya saben lo que yo hice, ya morí, ya resucité, ya vieron lo que no creían ni entendían. Pero ahora váyanse todos mis discípulos a Jerusalén y esperen ahí, antes de ir a predicar, antes de todo, espérenme, porque les voy a enviar al Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días. Todos los días, yo haciendo y él va. Otro como yo. Y entonces vemos que se van al aposento alto, ustedes conocen la historia, y en el aposento alto están esperando y están orando, y de repente desciende el Espíritu Santo y los bautiza en ese poder, como dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto, a través del Espíritu Santo, se va produciendo después de hacer este pacto. Vas conociendo a Jesús. Es como un matrimonio. Cuando nos casamos, pensamos que conocemos a nuestra pareja. ¿A poco no? ¿No les ha pasado? Yo lo conozco. Yo la conozco. Ay, nanita, pero a la semana ya quieres volver. Dices, ay, pensé que lo conocía o pensé que la conocía y ay, nanita, sendos sustos que me he llevado. Y el primer pacto es esta relación de amor con Jesús. Y el Espíritu Santo es mi compañero, que me va a llevar poco a poco a mi crecimiento espiritual y me va a enseñar y me va a mostrar a Jesús y al Padre. Y es necesario para caminar esta vida de la eternidad, esta vida eterna, esta vida de salvación que comienza aquí y termina en la eternidad. No termina, pasa a la eternidad. Primero el pacto y ahora la compañía con el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros es único, es irreemplazable. Nadie puede hacer lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nadie puede reemplazarlo. El Consolador
En Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo está hablando Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Él les enseñará. La palabra consolador es la palabra paracletos. Y la palabra paracletos es la palabra en griego donde está escrita. Significa alguien que está a nuestro lado para ayudar. Alguien que está a nuestro lado para socorrernos, para consolarnos, para reconfortarnos. En otros términos, es mi consejero, es tu ayudante, es tu abogado, tu defensor, tu asistente, tu aliado, tu sostén, tu intercesor. Ese es el Espíritu Santo. En los tiempos antiguos, el Paracletos era una persona que era un consejero legal, listo para defenderte en la corte cuando tendrías un problema. Y el Espíritu Santo, por eso se le pone Paracletos, porque es exactamente, Él conoce la palabra de Dios, Él conoce a Dios, Él sabe y conoce el corazón de Dios, y también conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y por eso es este consejero listo, este consejero legal, porque está basado en lo que dice la palabra de Dios, para defender tu causa y ayudarte a caminar este camino con el Señor. Está listo para defender tus causas personales en este sendero con el Señor. Y es algo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo y la palabra de Dios en este camino. Después del pacto, ¿qué hacemos con Él? Tenemos que aprender, es tan importante aprender a caminar con el Espíritu Santo. En Gálatas 5:24, quiero decir algo antes de pasar a Gálatas. El Espíritu Santo es una persona tan importante en tu vida y en mi vida como creyentes, que me ayuda a mantener una buena relación con Dios. Cuando estoy mal y peco, me convence de pecado para que me vuelva a Dios y vuelva al camino de la salvación y camine esta eternidad desde aquí. Pero también el Espíritu Santo me ayuda en mis relaciones personales. Cuando tengo ganas de hacer picadillo de esposo, o cuando tengo ganas de ahorcar a mis hijos, o cuando tengo ganas de patear a mi jefe, Él me ayuda a poder caminar estas partes de mi vida difíciles y en crisis, caminar en el camino de salvación. Y me dice, alto, espérate, necesitas ayuda ahorita, estás con los pelos parados, necesitas ayuda, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros. Y en Gálatas 5:16 nos dice algo la Escritura, y está hablando Pablo aquí a los Gálatas, y les dice algo muy importante. Dicen, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne, no hagas lo que se te pega la gana. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. O sea, lo que se te pega la gana se opone al deseo del Espíritu. Porque ¿qué te dan ganas? De ahorcar a tu jefe, de hacer picadillo del marido, de hacer picadillo de la mujer, de tu esposa. Enojarte y no hablar y estar mudo, o a lo mejor gritar de cosas, o aventarles la vajilla. Yo no sé qué se te ocurra a ti hacer. Y dice, no hagas lo que se te pega la gana, sino porque estos deseos tuyos y los del Espíritu se oponen, de manera que no puedes hacer lo que tú deseas. No puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y en el verso 24 de este mismo capítulo 5 dice, los que son
los que están caminando en este camino de salvación, de vida eterna, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Los tenemos? Sí, mis amados, sí los tenemos. Pero hemos decidido que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para poder brincarlo. ¿Lo podemos hacer siempre? No siempre. Pero entre más pegados estemos y más estemos acompañados con Él, más fácilmente será. Esta idea, no en ideas, la mayoría de los cristianos dicen que el Espíritu Santo los guía y viven en la carne, o vivimos en la carne. El área de la dimensión de ideas, pensamos que es igual a la dimensión de los hechos y es muy diferente. Y hay una gran distancia entre la dimensión de mis ideas y de mis hechos, así como el ejercicio. Yo cosecho la dimensión de mis hechos y en la vida cristiana y en la vida cotidiana también cosechamos la dimensión de nuestros hechos. Por eso es tan importante que ajustemos la dimensión de nuestras ideas a la dimensión de nuestros hechos para que cosechemos lo mismo, lo que pensamos junto con lo que hacemos. Y dice Gálatas 5:13, seguimos con Pablo, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les digo que el Espíritu Santo Por eso por eso les dije hace rato que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras relaciones para amar a nuestro prójimo en momentos difíciles, que nos cuesta trabajo. Porque ahora en Navidad, yo no sé cómo te fue. Ahora tenemos una Navidad muy especial porque valoramos más a la familia. Pero en Navidades pasadas, ¿qué pasaba? Que te ibas a encontrar al tío que te cae gordo, a la prima que siempre te critica, al otro que siempre le traes regalo y que nunca te da nada. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Es una Navidad que te los quieres comer. Y dice, porque esto es, amarás a tu prójimo como tú mismo. ¿Cómo podemos hacer esto tan difícil para nosotros? Solamente con la ayuda del Paracletos, con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Paracletos nos va dirigiendo en esta vida, en este camino de la vida eterna, en este camino de la salvación que comienza aquí y la vida eterna comienza aquí. Pero hay algo muy importante que tenemos que aprender en este punto. Después del pacto, después de conocer al Espíritu Santo, aprender a escucharlo, aprender a obedecer, a poder poner alto cuando Él nos dice, el Espíritu Santo va a hacer algo muy importante en ti y en mí. Y el Espíritu Santo nos revelará las Escrituras, nos revelará para llevarnos de una niñez espiritual a una vida adulta espiritual, a una madurez espiritual. De una niñez a una madurez espiritual. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría queremos seguir siendo niños. ¿Qué hacen los niños? ¿No culpan a todos los que están a su lado? Mi esposo tiene la culpa. Ya no aguanto, estoy de malas porque no soporto a mis hijos. Están y dicen y hacen, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos revela. ¿Qué significa? ¿Que lee la Biblia por nosotros? No. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y de repente no entiendes algo? O de repente
algún versículo, te salta una verdad que nunca habías visto y lo has leído 150 veces. Esa es la revelación, es el rema, que te cae, dices, me cayó el 20, ahora sí lo entendí, ahora sí es para mí una verdad. Antes era un conocimiento, estaba en la dimensión de las ideas, pero ahora pasó a la dimensión de mis hechos. Y hay una parte de Pablo que me gusta mucho porque habla de este punto y le vuelve a hablar a los Gálatas. ¿Habrá aquí Gálatas? ¿Cuántos Gálatas he leído hoy? En Gálatas 4, verso 1, Pablo está hablando y está haciendo una semejanza, y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces decimos, ¿por qué él sí tiene? ¿Por qué él sí puede? ¿Por qué ella sí, yo no? Y mira lo que dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Y Pablo empieza a hablar en este versículo de un niño, de un menor de edad, pero tiene una característica este niño, es heredero de una gran fortuna. ¿Sí? El siervo no tiene fortuna. Este niño sí, porque es heredero y hace énfasis en la herencia. Dice, pero este niño, aunque es el heredero de una gran fortuna, en nada se diferencia del esclavo, del que no tiene nada. En nada se diferencia, aunque es heredero de todo. Y en el verso 2 dice, porque este niño está bajo guardianes y tutores hasta, esta palabra me gusta, hasta cuando la edad señalada por el Padre. Va a tener tutores, no puede tocar la herencia, no puede, siendo niño, no puede tocar la herencia, no puede manejar la herencia, no la puede disfrutar hasta que el Padre diga, es tu tiempo. Ahora sí, haz con la herencia, tómala, manéjala, disfrútala. Y luego dice, así también nosotros, y aquí hace esta unión Pablo, así también nosotros, verso 3, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Está hablando de los niños espirituales, no está hablando de los niños de la niñez física. Dice, mientras éramos niños, tú y yo estamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Estamos viviendo en la dimensión de los hechos como vive el mundo, no como dice Dios, como vive el mundo. Yo no sé cuánta edad tengas espiritual. Yo no sé cuánta herencia estés manejando ya, o si la estés manejando o no la estés manejando. Una característica de los niños es dame. No sé cómo sean tus oraciones. Dame, sáname aquí, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, dame finanzas, cámbiame de trabajo. Ese es un niño. Dame. Otra cosa que hacen los niños es, mi hermano tumbó el jarrón, no yo. Mi papá está de mal genio. Mi mamá es una gritona. ¿Qué hacen los niños? Siempre culpan a otros de todo lo que sucede. Son características de los niños. Y bueno, ya no les digo más porque ustedes saben bien. ¿Cómo podemos iniciar este camino hacia la madurez? Hicimos el pacto
ya tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, empezamos a oír, empezamos a distinguir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces lo confundimos, a veces no. Pero la Escritura dice algo en Juan 5:39. El Espíritu Santo opera y habla muy claro a través de las Escrituras. Y en Juan 5:39 dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesús aquí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, nos dicen quién es Jesús, nos llevan a Jesús. Entonces, en Lucas 24:45 dice algo maravilloso Jesús, me encanta. Y espero que sea tu oración. La mía ha sido hace mucho tiempo y te paso este tip. Dice entonces, dice Jesús, está hablando Jesús, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Les abrió la mente. Porque a veces leemos y decimos, no hombre, ese libro de Levítico, qué aburrido. No hombre, ese libro de Números, no hombre. Y luego empiezan con las genealogías, ay, qué aburrida está la Biblia. No, mejor me brinco a los Salmos. Pero ¿cómo se adquiere la madurez? En la compañía del Espíritu Santo, lee las Escrituras para que Jesús se revele a tu vida. Y el Espíritu Santo te lo va a ir revelando cada día. Pablo tiene un discípulo y el discípulo de Pablo es Timoteo, ustedes lo saben. Y le dice, Timoteo, entre tanto que llego, le manda esta carta, la primera carta a Timoteo le dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Ocúpate en esto, que tú, buena parte de tu día, ocúpate en esto. En la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Aprende y enseña. ¿Saben cómo no se nos olvida nada? Aprendiendo y enseñando. Y cuando queremos hablar, lo que aprendimos nos damos cuenta que no entendimos muy bien y volvemos a leer. Entonces este camino empieza en este pacto. Vamos a caminar con el Espíritu Santo y leemos todos los días. Yo te animo, todos los días, lee las Escrituras. Hay muchísimas, tenemos ahora una cantidad de recursos impresionantes para leer las Escrituras. Y hay muchos autores muy buenos, fieles, con una sana doctrina. Hay muchos que no son, pero muchos son buenos con sana doctrina. Busca estos para que te animen. Pero también las Escrituras, así como me dicen cómo ir a la vida eterna, cómo puedo caminar esta vida de salvación y de vida eterna, desde aquí hasta la eternidad, también me advierten algo. Y aunque es una palabra difícil la que voy a leer ahorita, también es importante que la sepamos. Porque esto nos da un balance para saber exactamente dónde estamos parados en la dimensión de nuestras ideas y de nuestros hechos. Aquí Pablo empieza a hablar a Timoteo y le empieza a explicar algo. Dice, mira, en 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y luego dice, fíjense qué importante este versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, o sea, antes de hoy, yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad, en incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, de Jesús,
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Yo soy el primero. ¿Sí? Entonces, esto me da a mí una esperanza increíble, en que yo puedo haber sido lo que sea. Pablo mató a mucha gente, persiguió a mucha gente, digo, no lo mató, él dirigía, el primer mártir que era Esteban, le llevaron las ropas de Esteban cuando lo mataron y los pusieron a los pies de Pablo. Este es de Pablo que está hablando esto. Él perseguía a la iglesia porque él decía que era una secta los cristianos, porque era fariseo. Pero luego en 1 de Timoteo 1:8 dice algo que deseo con todo mi corazón que recuerdes. Sabemos que la ley es buena. He oído muchas distorsiones doctrinales que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero este versículo lo transcriversan porque quiere decir que estoy en la gracia y hago lo que se me pega la gana. Y eso no quiere decir la Biblia ahí, eso. No quiere decir eso. Y dice, fíjense, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, si se usa correctamente, si se usa bien. Claro que estamos en la época de la gracia. Jesús murió por nosotros. Jesús hizo muchas cosas por nosotros. Pero la entrada al cielo, ¿quién nos las da? Dios. ¿Quién establece las formas? Dios, no yo, no mi religión, no mi pastor, no mi iglesia. Es la palabra de Dios. Y dice, fíjate, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si la usas bien, de manera correcta. Conociendo esto, que la ley, dice, no fue dada para el justo. ¡Qué maravilla! La ley no fue dada para aquel que es justificado, que cree en que la sangre de Cristo limpia sus pecados. Dice, sino la ley es para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran, los perjuros, y para cuantos aquellos que se opongan a la doctrina, a la sana doctrina. Aquí hay una distinción y Pablo lo está diciendo. La ley no es para el justo, sino para los pecadores. A veces hay cosas pequeñas que Dios nos manda, a veces muy grandes, a veces de todo tipo. La Escritura está escrita muchas cosas que Dios nos dice cómo son. Pero a veces en cosas pequeñas nosotros no nos movemos en la dimensión más bien nos movemos en la dimensión de las ideas, sino de los hechos. Yo recuerdo hace unos años, Dios me dijo que le fuera a compartir a 2 mujeres. Y yo dije, no, Señor, la verdad creo que estoy mal, estoy oyendo mal, no, porque para mí era muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué era difícil? Porque yo sabía, no las conocía, no tenía una relación con ellas, pero sabía qué hacían, sabía a qué se dedicaban, y ellas sabían quién era yo. Y las busqué durante mucho tiempo. Más bien, en mucho tiempo me detuve, y después de un tiempo las empecé a buscar, porque yo sentía que el Espíritu Santo me decía que las buscara y que las buscara. Y por fin empecé a buscarlas después de más de un año. Y en una ocasión me iba bajando de mi coche y de repente pasa una de ellas. Dije,
Gracias, Señor, porque había estado orando. ¿Cómo las encuentro? No sé sus teléfonos, no sé dónde viven, no sé ni siquiera dónde están, no sé ni cómo se llaman. Sabía quiénes eran, pero no sabía cómo se llamaban. Y entonces me bajo del coche y veo que pasa esta persona, una de ellas, y entonces me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorelí, y le doy la mano y me dice, sí sé quién eres. Así como que, ¿qué quieres? Estas dos mujeres se dedicaban a la prostitución. Le dije, ¿sabes qué? Tengo en mi corazón algo muy fuerte que Dios puso desde hace mucho tiempo. Y me puso en mi corazón que te dijera que Él te ama y que vengas a Él, que Él tiene una vida en abundancia para ti. Y le empecé a dar todo el mensaje que Dios me había dado. Y me dice, tú no sabes quién soy yo. Le dije, la verdad, yo no sé, pero yo no te estoy diciendo esto. Y yo sé que yo te estoy diciendo, pero es Dios el que me mandó contigo. Y para mí, mis amados, era muy difícil porque ni siquiera tenía una relación con esta persona. Me dice, tú no sabes lo que yo he hecho. Le dije, no, pero el mensaje no te lo doy yo, te lo manda Dios. No, creo que no me creyó de haber dicho que estaba media zafada, ¿no? Pero Dios la estaba llamando y Dios me estaba usando a mí como mensajero para esta persona. Y le dije, sí, sé lo que haces. El Señor me lo dijo. Le dije, pero te invito a mi iglesia, te invito a mi congregación, porque Dios quiere darte algo en abundancia. Y a veces nos sentimos, cuando hemos pecado, así como Pablo, yo soy el primer pecador, que no tenemos solución o no tenemos una nueva oportunidad, y Dios te dice, sí hay una nueva oportunidad, solo acepta quién eres, acepta y vuélvete a Dios y toma los recursos que Cristo, el sacrificio de Cristo para que vuelvas a Dios. Y quiero leerles otras partes muy puntuales de los que la Escritura habla sobre aquellos que no tienen parte con Dios. Y hay muchas listas en la Escritura, hay varias listas, no muchas, hay varias listas, pero voy a tomar dos de las cuales habla Juan. Y en Apocalipsis 21:8 dice, vi un cielo nuevo. Juan tiene una visión y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y está hablando de la nueva Jerusalén, del tabernáculo, y dice en el verso 4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, y el alfa y el omega es Jesús, es el principio y es el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en el verso 8 empieza a nombrar algo que es la advertencia para nosotros, y dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En ese mismo Apocalipsis habla en el capítulo 22, verso 15, habla, me gusta mucho porque da una exhortación muy fuerte. Juan dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, o sea, bendecidos son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, que es Jesús, para entrar por las puertas de la ciudad. Dice, más, aquí viene la exhortación puntual y fuerte para nosotros, para que cuidemos nuestras vidas, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo he enviado a mi ángel, yo Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, fíjense, Espíritu Santo, está hablando del Espíritu, está con E mayúscula, dice, y la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, nosotros. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven Jesús. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Dios siempre tiene una solución para nuestros problemas, mis amados, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de un pacto de amor, que aunque hayamos sido infieles, Él nos acepta porque nos ve como su esposa. Él nos vuelve a tomar. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y cada 15 de septiembre lo quiero orar y lo quiero orar, pero para mí es algo muy importante porque es una palabra que yo he vivido y es una palabra que he visto en muchas personas y en muchas familias. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Mis amados, aquí está el secreto. No sé qué vida llevas, no sé qué vida llevaste, no sé cómo está el asunto ahorita en tu persona. No sé cómo está esta dimensión de hechos en tu vida. Pero dice, si te humillas y buscas mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanará tu familia, sanará tus finanzas, sanará tus enfermedades físicas, sanará, restaurará. Tenemos un Dios de restauración, un Dios de bendición. Hay algunas promesas que me gustan muchísimo, que el Espíritu Santo con la palabra de Dios nos hablan. Y es la primera, en Juan 17:13 está hablando, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados, esta es la vida eterna. Y está hablando, ¿cuál es la promesa? Conocer y tener una relación con Dios. La palabra conocer, aquí no habla de te conozco. Yo no conozco a nuestro presidente, lo conozco si lo veo en la tele, si lo veo en el periódico. Yo sé quién es, ¿sí? Me sé su nombre. Llevando a conocer y ser inmersos en el amor de Dios. Y cuando antes querías masticar y querer hacer pomada a alguien, ahora tienes amor y dices, órale, ¿qué me pasó? Ahora no lo quiero masticar, o no lo quiero agredir, o no quiero hacer algo incorrecto, porque Dios nos mete en ese amor. Otra de las cosas que nos da el Espíritu Santo cuando estamos caminando, conociendo la palabra, dice que nos da un fruto de santificación. En Romanos 6:22 nos habla esto. Dice, has sido liberado del pecado
ya has sido liberado. Mi esposo habló el domingo pasado de esto, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos otra mentalidad, tenemos otro espíritu. Has sido liberado del pecado y hechos siervos de Dios y tienen por fruto la santificación. Ese es otro indicador de mi vida que me habla de que estoy en el camino correcto, que estoy en el camino de la salvación, que estoy en el camino de la vida eterna. El fruto de santificación en mi vida, el fruto de mi relación, de mi comunión con Dios. Y el tercero es que el amor en mí crece. Estos son bendiciones del Espíritu Santo que va poniendo en mi vida conforme van llevándonos de la niñez espiritual a la madurez espiritual. Y se van dando estas cosas, una comunicación, una intimidad más fuerte con Dios, un fruto de santificación y el amor en nuestro corazón va creciendo. Dejamos de juzgar, dejamos de criticar, dejamos de murmurar y vamos amando a la gente tal y como es, tal y como es. Hay una parte que es muy clara y yo espero haber podido expresar correctamente y claramente este asunto, pero en el libro de Mateo, Jesús nos dice algo, y son palabras de Jesús. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, muchos sabemos esta parte, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, vino la enfermedad, vino la muerte, vino fracasos financieros, fracasos matrimoniales, fracasos relacionales, fracasos de muchos tipos. Y azotaron terriblemente aquella casa, pero no se cayó porque fue fundada sobre la roca. Dice, pero en el verso 26, todo el que oye estas palabras y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y pasó todo eso, la lluvia, las torrentes, los vientos, y cayó la casa. Entonces, aquí está la dimensión de las ideas y la dimensión de los hechos. Jesús nos dice, ajusta que tu vida sea de hechos. Te animo a reflexionar sobre todas estas ideas que tú piensas que crees y tus creencias reales, tus hechos en tu vida cotidiana. Yo tengo algunos indicadores en mi vida personal que yo sé que ahí tengo que poner el ojo. Por ejemplo, en las áreas donde yo tengo miedo, aquellas áreas de incredulidad, yo pongo mucho mi ojo si están alineadas mis ideas a mis hechos, porque digo que confío en Dios, pero tengo miedo. Y estas áreas para mí personalmente son indicadores que yo me cuido para poder caminar en esta vida de salvación y de santidad. Pero Dios quiere sanarte a ti y a mí, que Dios quiere que tu luz sea como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Se va amaneciendo, no sé si te ha tocado, y va quitándose la oscuridad y va apareciendo la luz hasta... Y no solamente Dios quiere sanarte a ti, hasta que la luz resplandece en todo su apogeo, ya ni te deja dormir. Y Dios quiere sanarte a ti y a tu familia y a todos los que te rodean. Y por último, quiero leer un verso que a mí me encanta, porque es una gran llave de Dios para sus hijos, para aquellos que caminan en este camino de sanidad, santidad, salvación y vida eterna. En Juan 15:7
Dice, si permaneces en mí, si permaneces en mi relación, si mis palabras permanecen en ti, o sea, no en tu cabeza, no en tus ideas, sino en tu dimensión de los hechos. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿No creen que ese es un gran regalo? Claro que es un gran regalo. Mis amados, aún tenemos vida. Y estamos aquí. Los que nos están viendo por internet y los que estamos aquí. Tenemos vida. Hemos oído de muchas muertes, como les dije al principio. Gente que ya no tiene la oportunidad de cambio. Y esta es una decisión si deseas caminar. Pero no vivas la gran mentira de que nos vamos a ir con Diosito cuando nos muramos haciendo nuestros propios caminos aquí en la tierra. Dios nos tiene tanto amor que dio a su Hijo para poder caminar este camino de bendición, este camino de salvación. Y este camino, la salvación inicia hoy, el día que hiciste este pacto con Dios, y repercute hasta la eternidad. Vamos a ponernos de pie. Quisiera hacer 2 oraciones. La primera, quiero invitar a las personas que nunca hayan hecho este pacto, esta oración de entrega a Jesús. Por primera vez, quiero ver si hay alguien que quiera hacer esta oración por primera vez. Y la segunda oración la voy a hacer con todos los demás. Ahorita voy a dar la indicación. ¿Hay alguien que quiera hacer esta oración por primera vez en su vida de entregarle y hacer este pacto con Jesús? Si me pueden levantar su mano para yo hacer o no hacer esta oración. Perdón, pero con estos lentes no alcanzo a ver mucho hasta allá atrás. ¿Todos han hecho esta oración? ¿Hay alguien que quiera hacer esta oración? Si me levanta bien su mano porque no los veo hasta allá atrás. No veo. Entonces voy a hacer la segunda oración. Espero que no se me pase alguien. Pero alguien de la segunda oración, quiero invitarlos. Si te diste cuenta en esta plática que hay algo en tus ideas, en la dimensión de tus ideas, que no están alineados a la palabra de Dios, me gustaría orar contigo, si es que quieren, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a alinear estas ideas a esta palabra de Dios, porque solamente con su ayuda podemos hacerlo. Si hay alguien que quiera hacerlo, si me puede levantar su mano. Okay. Gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es fiel. Y nuestro Dios desea una vida de bien para nosotros. Pero la forma no son tus formas, ni son las mías, ni son las formas de X o Y religión. Es lo que dice la Escritura con respecto a esto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por mostrarnos el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Este pacto que inicia
aquí en la tierra, Señor. Gracias porque diste a tu Hijo para que muriera por mí, que soy pecador, para que yo pudiera volver a ti. Y gracias porque Él es mi Salvador. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es mi consolador, es mi guía, es el que me revela tu palabra, que me revela tus verdades a mi corazón y que me hace tener presente en el caminar, cuando leo la Biblia, cuando trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando tengo crisis, cuando estoy enfermo, cuando estoy bendecida o bendecido. Gracias por él, Señor. Te pido que me ayudes a escuchar su voz en todo momento. En especial te lo pido cuando empiece a sacar un pie de este camino de salvación y de vida eterna, Señor, fuera de lo que dice tu palabra, que pueda exhortarme, que yo pueda ser humilde para escuchar su voz, y dame la sabiduría y la humildad, Señor, para poder alinear estas ideas, Señor, que no se han hecho una realidad, no son hechos en mi vida, para poder vivir, Señor, en esta comunión contigo, para poder vivir, Señor, con el fruto de la santificación y con tu amor en cada momento de mi vida. Te doy muchas gracias porque a cada uno de nosotros nos has escogido para ser tus hijos, porque me has escogido, díselo, me has escogido, tus ojos están puestos en mí. Gracias, gracias te doy por tu gran amor. Te pido que me ayudes a serte fiel en este camino, Señor, porque lo deseo vivir contigo, Señor, todos los días de mi vida, con mi Salvador, en este camino de salvación hasta la vida eterna, Señor, hasta que tú me llames a tu presencia y allá contigo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un maravilloso fin de año, que Dios prospere sus vidas y el año que viene, el pastor ya nos dio, será mucho mejor que este, ya nos profetizó y le damos muchas gracias a Dios porque será un buen año. Que Dios les bendiga.